Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a charlar un poquito de procesos de ejecución. Para hablar de procesos de ejecución tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros iniciamos un proceso generalmente de conocimiento. ¿Qué busca ese proceso de conocimiento? Tiene por objeto que una pretensión, esa pretensión que ustedes manifiestan en su escrito, tienda a que el órgano jurisdiccional, o sea, el juez, dilucide y declare, mediante la aplicación de una norma pertinente, los hechos planteados y discutidos por las partes, a ver qué contenido y alcance tiene esa situación jurídica que le plantea la parte. Ese es el proceso de conocimiento. El juez tiene que declarar o dilucidar quién de las partes tiene razón. Sería una forma de decirla. Cuando esa sentencia que dicta el juez es meramente declarativa, el vencedor queda satisfecho con el pronunciamiento de esa sentencia. Por ejemplo, en mi juzgado que tengamos un juicio de filiación. Se desarrolla todo el proceso, el objeto de la pretensión es determinar el vínculo, la filiación de esa persona. Una vez que el juez determina a través de la prueba de ADN y las pruebas pertinentes que esa persona es hija de otra persona y determina la filiación, se termina el proceso. En cambio, si el objeto de tu pretensión, además de eso, logra una reparación económica o, además de eso, tiene que satisfacer una pretensión de dar, hacer o no hacer, o sea, estamos hablando de una sentencia de condena. Entonces, en ese caso, que el juez impone algo, que se cumpla con algo, además de declarar la filiación de una persona, por ejemplo, en ese mismo caso, además de la filiación, un daño moral equivalente a la suma de pesos tanto. Entonces, en ese caso, cuando ese pago de esa condena que el juez estableció no es voluntariamente cumplida por el obligado, es donde el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de una ulterior actividad judicial que tiende a satisfacer el interés del vencido, o del vencedor, perdón, del vencedor, o sea, el que gana el proceso. Entonces, ahí se desarrolla el proceso de ejecución. Entonces, tenemos un proceso de conocimiento, pero si ese proceso de conocimiento además determina una sentencia de condena, por ejemplo, un daño moral en una afiliación, y ese daño moral que el juez cuantificó en 500.000 pesos, la persona obligada al pago no la paga voluntariamente, en virtud de eso, el vencedor, el que ganó el proceso, puede ejecutar esa condena y ahí vamos a hablar de un proceso de ejecución. ¿Qué es un proceso de ejecución? Les doy un concepto, según Lino Palacios. Es aquel cuyo objeto consiste en hacer efectiva la sanción impuesta por una sentencia de condena. Entonces, hasta ahí vemos esto que para introducirnos en los procesos de ejecución. ¿Qué clases de ejecución hay? ¿Qué clases de ejecución? La sentencia puede establecer la obligación de dar una suma de dinero, según se encuentre o no desapoderado al deudor, desapoderar al deudor de la suma correspondiente y entregársela al acreedor, embargarle, por ejemplo, una cuenta bancaria y entregársela al acreedor. Se procederá al embargo de algún bien que se halla en el patrimonio del deudor para que producto de esa enajenación de ese bien se le pueda pagar a ese acreedor. También hay obligaciones de dar una cosa que no sea dinero. En ese caso se libra el correspondiente mandamiento para desapoderar al deudor. También pueden tratarse de cosas muebles, se realiza el secuestro, por ejemplo, me secuestran mi juego de living, me secuestran un televisor, o también de cosas inmuebles, el desalojo, por ejemplo. Y también tenemos las obligaciones de hacer y no hacer. Cuando el deudor no quiere o no puede, el acreedor puede exigir la ejecución forzada y puede pedir el perjuicio de intereses que genera esta situación en que el deudor no quiere cumplir con su obligación. Bueno, hasta aquí las clases de ejecución. Ahora vamos a ver qué son las astreintes. Las astreintes es un medio indirecto de coacción, de obligación,
destinada a obtener el cumplimiento no natural de las prestaciones impuestas por una sentencia. El cumplimiento natural sería que a mí me condenaron a pagar 500.000 pesos por un accidente de tránsito y yo tengo que ir y depositar en la cuenta judicial que el juez me ordena. Ese sería el cumplimiento natural. Si no quiero cumplir, hay medios indirectos de coacción, de obligación, para que el obligado al pago lo realice. Opera mediante la aplicación de una condena pecuniaria establecida por días u otro periodo de tiempo hasta que el deudor cumpla la obligación. Nos ha pasado a nosotros en el juzgado de familia que, por ejemplo, las patronales no cumplen con el descuento de la cuota alimentaria de su empleado. Entonces, se les libra un oficio donde se les dice retengan el 20% del sueldo del fulano de tal, no cumplen en el plazo establecido por la ley, se libra un oficio reiteratorio, pasa el tiempo el oficio reiteratorio, tampoco cumple con la retención, y entonces si la parte nos pide, lo que se hace es aplicarle, mandarle una nueva cédula diciéndole que a partir de que recibe esa cédula va a tener una multa diaria de, supongamos, 1.000 pesos diarios hasta que conteste el oficio. Es como una sanción pecuniaria para que dé cumplimiento con ese oficio. El juez puede disminuir o aumentar el monto de las astreintes, siendo el acreedor beneficiario de ello. O sea, lo que se perciba por esa aplicación de esa multa, de esas astreintes, el beneficiario es el actor en este caso, o el alimentado en este caso, o el acreedor. Ese es el que se va a quedar con ese dinero. No se queda el Poder Judicial, sino se queda la persona en favor de quien se está aplicando esas astreintes por el incumplimiento de ese demandado. Bueno, ¿qué características tiene estas 30? Constituye un medio de coacción psicológica, vence la voluntad del deudor, depende del arbitrio del juez, porque el juez va a establecer el monto, son provisorias, no duran por siempre. Una vez que cumple con la manda judicial o con lo que el juez le ordenó, se suspenden, se aplican en cualquier obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer. Está establecido en el artículo 37 del Código Procesal Civil de la Nación. Bueno, vamos a ver ejecución de sentencia. Seguimos con el programa. Vamos a ver ejecución de sentencia. El proceso de ejecución de sentencia es aquella que tiene por objeto asegurar la eficacia de la sentencia de condena. Ese es el objeto de la ejecución de sentencia. Tiene por objeto asegurar la eficacia de una sentencia de condena. Supongamos el caso que le vengo diciendo de la filiación. El juez fijó en el daño moral por no haber reconocido a su hijo en ese proceso de filiación, donde condenó, dijo que sí, que era padre de ese niño, establece una condena de 500.000 pesos por daño moral. Al no pagar voluntariamente el demandado, el partidoso en ese proceso, se inicia un proceso de ejecución. Sobre esa sentencia de condena se inicia un proceso de ejecución. ¿Y cuál es el objeto? Asegurar la eficacia de esa sentencia de condena, asegurar de que esos 500.000 pesos que el juez condenó en esa sentencia de condena pueda ser percibido por el beneficiario de ella. Cuando hablamos de ejecución de sentencia, vamos a ir, fíjense, busquen en su Código Procesal el artículo 499 del Código Procesal. Si quieren abrir el micrófono, alguno de los dos, así no se aburren con mi voz únicamente, y me leen el 499, por favor, y los vamos siguiendo juntos acá. Quien quiera, o Martín o Maricel. Dale, Maricel. Yo leo, profe. Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este capítulo. Acordate, ahí te hago una salvedad antes que siga.
Cuando dice vencido el plazo fijado por el juez le puede dar un plazo para que cumpla con esa obligación. Si recibió cédula el obligado al pago y venció el plazo para cumplir, a partir de ahí puede iniciar la ejecución. Y a instancia de parte. Ese es otro dato que ustedes tengan en cuenta. No es que porque no cumplió el juez ejecuta, no, es a instancia de parte. O sea, son ustedes los que una vez que está firme su sentencia de condena, tienen que iniciar una ejecución de sentencia. Sí, seguimos. Sí. Bueno, podrá ejecutarse parcialmente la sentencia aunque se hubiere interpuesto recurso ordinario o extraordinario contra ella, por aportes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado firme. El título ejecutorio consistirá, en este caso, en un testimonio que deberá expresar que ha recaído sentencia firme respecto del rubro que se pretende ejecutar por haber sido consentido. Si hubiere duda acerca de la existencia de ese requisito, se denegará el testimonio. La resolución del juez que lo acuerde o en su caso lo deniegue es irrecurrible. Bueno, acá lo que te quiere decir es que una vez que se ejecuta esa sentencia puede ser ejecutada total o parcialmente. Supongamos que tenemos una sentencia de condena donde está condenado a pagar los 500.000 pesos por el daño moral, por no haber reconocido a ese niño del proceso de filiación, y además hay honorarios regulados para vos, Maricel. Supongamos que cumple con los 500.000 pesos y deposita el obligado al pago de los 500.000 pesos de daño moral, pero no cumple con los honorarios, o al revés, cumple con los honorarios, paga los honorarios de esa sentencia, que es parte de esa sentencia, pero no cumple con los 500.000 pesos del daño moral. Entonces, aunque sea parcialmente, aunque dé cumplimiento parcial con alguna de las cosas que la juez condenó, con lo que no cumplió y se puede ejecutar, pueden avanzar. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno. Sí. Profe, y en el caso de que no cumpla con los 500.000, el perdido, digamos, ¿se puede ir contra los abuelos o no? El perdidoso, no el perdido, el perdidoso. Ajá. ¿Cómo? ¿Se puede ir contra los abuelos para que paguen o no? No, pero este es otro caso. Eso cuando hablamos de alimentos para un niño menor. En este caso era, el ejemplo que yo les ponía era un juicio de filiación donde el papá no le reconoció al niño, se hizo el juicio de filiación, salió que era hijo de él en virtud de la prueba de ADN, y la mamá, además de pedir la filiación, pedía un daño moral. En este caso, el condenado al pago es el progenitor que no reconoció a su hijo. Es otro caso distinto al que vos me estás diciendo. Eso es cuando es alimento a un hijo menor, que se le pide al padre y se le puede pedir a los abuelos en forma subsidiaria. Sería otro caso, Maricel. ¿Ves? Bueno, siguiendo con el tema este de la ejecución, ahí cuando les dice el título ejecutoriado consistirá en un testimonio. Ustedes, el testimonio es lo que el juzgado le expide, es una certificación que hace el juzgado de la parte resolutiva de su sentencia. Es como si fuera que ustedes tienen un documento, es como si fuera que este demandado que perdió el juicio de filiación haya firmado un pagaré por 500.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el título ejecutivo? ¿En virtud de qué ustedes van a ejecutar para cobrar esos 500.000 pesos? O su cliente, mejor dicho, no ustedes, sino su cliente, en virtud del testimonio expedido por el juzgado que comprende la parte resolutiva de la sentencia donde condena a pagar los 500.000 pesos. Eso es el testimonio que menciona el 499. Eso es lo que ustedes tienen que presentar para ejecutar la sentencia. Acuérdense que ustedes van a tener este proceso de conocimiento, que es la filiación, y para ejecutar esos 500.000 pesos de daño moral van a tener que iniciar otro proceso que se llama ejecución de sentencia y que van a tener que hacer un escrito inicial de demanda donde digan que vienen a ejecutar esa sentencia y acompañar como prueba documental ese testimonio que es la base de esa ejecución de sentencia. ¿Se entiende eso? Son procesos
que guardan relación, son procesos conexos, pero no van todos adentro del mismo expediente. Tienen que iniciar un proceso de ejecución de sentencia, aparte, conexo a esa afiliación, pero aparte. Entonces, para acreditar de dónde surge esos 500.000 pesos, ustedes tienen que pedir el testimonio en el juzgado. Bueno, ¿cuáles son otros títulos ejecutables? Esto está establecido en el artículo 500. Te pido, Martín, si podés leer estos títulos ejecutables del artículo 500, por favor. Sí, profesora. Ya. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Entendieron ambos esto que expliqué? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Dale. Espérenme que estoy con el código virtual. Artículo 500, Martín. 500. Acá. Aplicación de otros títulos ejecutables. Las disposiciones de este título serán asimismo aplicables a la ejecución de transacciones o acuerdos homologados, a la ejecución de multas procesales, al cobro de honorarios regulados en concepto de costas, al acuerdo instrumentado en acta suscrita por el mediador, con la certificación de su firma, salvo en el supuesto en que se haya controvertido derechos de menores e incapaces. En estos casos, el representante legal, con intervención del ministro pupilar, Ministerio Pupilar, deberá requerir previamente la homologación del acuerdo al juez anteriormente sorteado o al que sea competente de acuerdo a la materia. Tales acciones estarán exentas del pago de las tasas de justicia. Bueno, gracias Martín. Bueno, acá les está diciendo a ustedes que pueden iniciar ustedes ejecución de sentencia. Cualquier acuerdo pueden ejecutar, cualquier acuerdo, pero para ejecutar un acuerdo nosotros vemos mucho en los juzgados de familia la homologación de los acuerdos. Por ejemplo, cuando los progenitores pactan en el centro de mediación o en la asesoría de niñas, niños y adolescentes, pactan una cuota alimentaria. Entonces, pactan, hacen ese acuerdo, homologan ese acuerdo, y supongamos que el señor no cumple, o la señora, porque a veces, casi siempre quedan con la mamá, pero a veces quedan con el papá. El obligado a cumplir esa cuota alimentaria no cumple. Se pide la homologación y después de la homologación se puede ejecutar esa sentencia homologatoria a través de este proceso de ejecución, a través de estos juicios de ejecución. También cuando hay multas procesales, aplicación de las 30 y nunca pagaron, cuando regulan honorarios, cuando regulan honorarios se llama ejecución de honorarios, pero es una ejecución de sentencia, porque los honorarios surgen de esa sentencia, por ejemplo, de filiación que estábamos viendo hoy. También algún acuerdo que hayan hecho con un mediador, donde hay que ejecutar algo, es posible ejecutar algo, también son títulos ejecutables. Todos estos del artículo 500 del Código Procesal Civil de la Nación. Bueno, ¿cuáles son los presupuestos para la ejecución de la sentencia? Primero se necesita que esa sentencia haya sido consentida. ¿Qué quiere decir que la sentencia haya sido consentida? Seguimos en este ejemplo de la filiación. Cuando las partes, luego de notificadas, les llegó la cédula de notificación de la sentencia y pasó el plazo de los 5 días para presentar una apelación. Acuérdense que era 5 días para una apelación en un proceso civil, pero en los procesos de familia, nosotros en el Chaco tenemos 3 días la apelación. Entonces, en la filiación serían 3 días. Supongamos que Maricel te inicia una demanda a vos, Martín. Te notifica a vos, Martín, de la sentencia de filiación y daño moral, donde te condena a pagar 500.000 pesos, te llega la cédula. Te llegó el lunes la cédula.
Entonces empezás a contar martes, miércoles, jueves, viernes con cargo para apelar. Si vos no apelaste, esa sentencia quedó firme, quedó consentida. Entonces, vencido ese plazo sin que vos hayas apelado, quedó consentida. Entonces, ya te pueden ejecutar la sentencia. Además, te pueden ejecutar la sentencia cuando vos apelás, supongamos que presentaste la apelación, pero no fundaste tu apelación, no expresaste los agravios de la apelación. Perdiste también la apelación ahí y quedó consentida. O cuando hay una caducidad en segunda instancia. Apelaste, expresaste agravio allá en cámara y por algún motivo te plantean la caducidad de segunda instancia y se te cayó el proceso. En esos casos tenemos se puede avanzar con la ejecución de sentencia porque esa sentencia ya está consentida. Otro requisito para avanzar con una ejecución de sentencia es que sea ejecutoriada. Es decir, cuando ha mediado confirmación por el Tribunal Superior en un fallo condenatorio de primera instancia, cuando es absolutorio y ha sido revocado en segunda instancia. Estos son los requisitos o los presupuestos que ustedes tendrían que ver para que puedan ejecutar esa sentencia. Bueno, ya dijimos títulos ejecutables. Bueno, vamos a las excepciones que pueden plantear en la ejecución de sentencia. 500, ya les voy a decir. 505. Busquen su código procesal, artículo 505. Acá ya vamos a las excepciones en la ejecución de sentencia. Trabado el embargo, se citará al deudor para la venta de los bienes embargados, las excepciones deberán oponerlas y probarlas dentro del 5º día. ¿Qué excepciones puede plantear en una ejecución de sentencia? Según el Código Procesal, son solamente estas que menciona taxativamente el Código Procesal Civil de la Nación, que son la falsedad de la ejecutoriada, la prescripción de la ejecutoria, el pago, la quita, la espera o la remisión. Solo estas excepciones se pueden plantear. Estas excepciones, según el 507, deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia, se prueban con las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio. Si no se acompañasen los documentos, el juez rechaza la excepción sin sustanciación, sin correrle traslado a la otra parte, y la resolución es irrecurrible. El 508, seguimos con este tema de la ejecución de las sentencias. El 508 establece que las excepciones deberán fundarse en hechos, 508, vencido el plazo de 5 días sin que se dedujera oposición, se mandará a continuar la ejecución sin recurso alguno. Es un plazo que se le da al ejecutado para que plantee las excepciones, pero a veces no las plantea. Entonces, si venció el plazo de los 5 días que tenía para plantearlas y no las hizo, se manda a continuar con la ejecución. El juez avanza con el proceso de ejecución. Si se hubiera deducido oposición, el juez, previo traslado al ejecutante por 5 días, mandará a continuar la ejecución o se declarará procedente la excepción opuesta, levantará el embargo. Entonces, si la parte plantea excepción, se le sustancia con la otra parte. Después el juez resuelve. Si la parte no plantea excepción, se le da por decaído su derecho y se sigue con la ejecución de la sentencia. Bueno, la resolución, los recursos, el 509, la resolución que desestime la excepción es apelable con efecto devolutivo, siempre que el ejecutante diese fianza o caución. Todas las apelaciones que fueron admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia se consideran con efecto diferido. Cumplimiento. Consentido el 510. Consentido ejecutoriada la resolución que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate hasta hacerse pago al acreedor. Bueno, y ahí habla de cuando menciona el 512, el 513,
el 514, ahí habla depende a qué ejecución estamos hablando. Van a haber distintos tipos de ejecución de acuerdo a qué es lo que hay que ejecutar. Si ustedes tienen que ejecutar una obligación de dar suma de dinero, es una cosa. Pueden tener una ejecución de una obligación para escriturar, que sería otra cosa. Entonces, por eso establece esta distinción el Código Procesal en los artículos 512, 513 y 514. Que no es algo, que es algo sencillo, léanlo tranquilo porque no es nada del otro mundo, simplemente le hace la salvedad porque son distintas ejecuciones, nada más que por eso. Vamos al juicio ejecutivo, que esto es lo que ustedes van a ver mucho, el juicio ejecutivo, sin perjuicio de que va a haber una modificación en el Código Procesal de la Nación, también seguro. Acá en el Chaco ya tenemos el juicio ejecutivo a través de un proceso monitorio que invierte la forma de llevar el proceso ejecutivo, es distinto a este que establece el Código de la Nación. En el Código Procesal del Chaco primero se dicta la sentencia y después se plantean las excepciones. Como vamos a ver ahora, en el proceso ejecutivo es distinto. Primero se plantean las excepciones, se resuelve y después dicta la sentencia ejecutiva. ¿Qué es el juicio ejecutivo? Es un proceso especial, es un proceso sumario, es un proceso de ejecución. El objeto de este juicio ejecutivo es hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en títulos extrajudiciales legalmente dotados de autenticidad. Hay una obligación documentada, ustedes tienen un documento, tienen un pagaré, o tienen un cheque, tienen un documento base. Entonces, esa obligación está documentada en títulos que son extrajudiciales, porque no están en un proceso, son títulos particulares, que están dotados de autenticidad. ¿Cuáles son las características entonces de este juicio ejecutivo? Es especial porque está sometido a trámites específicos establecidos por el Código Procesal, distintos del proceso ordinario. Es sumario porque el conocimiento del juez se circunscribe al examen de un número limitado de defensas o excepciones, por eso es sumario. Es un proceso de ejecución porque su objeto es lograr la satisfacción de un crédito que la ley presume existente por la particularidad del documento que lo comprueba. O sea, la ley considera que si hay un cheque y ustedes lo presentan al cobro a través de un juicio ejecutivo, es porque presume que hay una deuda y que tiene que satisfacerse ese crédito. Su efecto es inmediato, consiste en un acto conminatorio, en la intimación de pago, y en un acto coactivo sobre el patrimonio del deudor, que es el embargo de cualquier bien que tenga este deudor. En nuestro país, ahora con el actual Código Procesal, que está ya para una reforma, hay un proyecto de reforma, pero en nuestro actual juicio ejecutivo, el que tenemos vigente ahora, se trata de un proceso mixto de ejecución y conocimiento limitado. Tiene una etapa de conocimiento, durante el cual el deudor se encuentra facultado para alegar y probar la ineficacia de ese título, mediante la oposición de excepciones, de defensas, que debe fundarse en hechos contemporáneos o posterior a la creación de ese documento. Por eso decimos que es de proceso de conocimiento limitado, porque solo podemos plantear esas excepciones que tengan que ver con cualquier cosa que nosotros, con hechos que podamos fundar, pero contemporáneos o posteriores a la creación del documento. Entonces, sobre eso se va a investigar. No podemos investigar el origen de la deuda, no podemos investigar si adquirió ese bien y le pagó con ese cheque. Eso no se investiga, eso se puede llegar a ser un proceso de conocimiento posterior. Pero por eso decimos que es un conocimiento limitado, solo limitado a ese documento que se presenta. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad intrínseca del proceso ejecutivo? Primero, el título que nosotros presentamos en ese proceso ejecutivo debe consignar la obligación de dar una suma de dinero. Para que sea un juicio ejecutivo tiene que haber una suma de dinero que ustedes tienen que ejecutar. Segundo, debe tratarse de una suma líquida o fácilmente liquidable.
Cuando nosotros hablamos de suma líquida, estamos queriendo decir que se encuentra determinado en el título. Estamos queriendo decir que el cheque dice 200.000 pesos. Hay una suma líquida, hay un monto específico. Cuando hablamos de suma liquidable es cuando no se haya numéricamente expresado en el documento, pero podemos establecerla a través de una simple operación aritmética. Por ejemplo, que esa cantidad de dinero devenga intereses. Entonces, esa sería una suma liquidable. Tenemos que hacer una planilla, tenemos que calcular, aplicarle la tasa pasiva o la tasa activa del Banco Nación, depende, ahora en general es tasa activa, y sacar un monto. Entonces, esa suma va a ser liquidable, porque tenemos que hacer una planilla y determinar el monto que nos debe ese obligado al pago. Y además, la obligación debe ser exigible, es decir, que esté vencida. No podemos iniciar un juicio ejecutivo de un pagaré que la fecha de vencimiento, hoy estamos a 27 de octubre, la fecha de vencimiento sea el 15 de noviembre. Tiene que ser una obligación exigible al momento de iniciar ese proceso de ejecución. ¿Cuáles son las etapas de este juicio ejecutivo? Tenemos una primera etapa que comprende presentar la demanda, la intimación de pago, formalizar la intimación de pago y embargo y la citación para oponer defensas. Una segunda etapa, que son la oposición de las defensas, las contestaciones, las pruebas que se producen en estas defensas, el pronunciamiento de la sentencia de remate y la sustanciación de los recursos en caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con esa sentencia de remate. Y una tercera etapa, que son los trámites necesarios para el cumplimiento de la sentencia de remate. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿O voy muy rápido? Profe, yo tengo una duda con respecto al artículo 507, que era la prueba. Sí. ¿Viene a ser la prueba de las excepciones? Exacto, exacto. Se probarán por las constancias de documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirla. O sea, vos cuando planteás la excepción, ahí tenés que presentar la prueba. Y tiene que ver con ese documento. Vos podés decirle, por ejemplo, presentaron un pagaré. Vos podés decirle, planteo una excepción porque esa no es mi firma. O porque está borrado algún número de ese pagaré. Es prueba y planteás, por ejemplo, una prueba pericial caligráfica. Es una prueba sobre la excepción, sobre el documento que funda tu excepción. Sí. Y ese tengo durante 5 días para hacerlo. Exacto. Las excepciones se plantean dentro del plazo de 5 días. Exacto. Bien. Exacto. Y otra pregunta, profe, con respecto a la primera, segunda y tercera etapa que tiene para lo que dijimos recién está la etapa explicando. de sí. ¿Cuál es tu duda? ¿Eso está en el código también? No, eso es como todo esto es Lino Palacios, todo esto es como un resumen que yo hice de Lino Palacios, es como para que ustedes se ubiquen en el contexto del proceso ejecutivo, pero no, eso no es artículo. Yo por ahí voy mechando en mi clase cosas más teóricas, está en Lino Palacios, que si lo lees a Lino vas a ver, y cosas del Código Procesal que vamos viendo artículo por artículo. No, esto es como una forma de que ustedes se ubiquen nomás. Bueno. Bien, profe, gracias. Bueno, vamos a los títulos que traen aparejada ejecución. Esto está establecido en el artículo 523 y 524. Títulos que traen aparejada ejecución. Los títulos que traen aparejada, lean ustedes, yo les leo, pero vayan leyendo ustedes su código procesal y marcando. Hola, Teresa. A ver, si entró Tere. Hola, Teresa, ¿me escuchás? Ahí está. Hola, Teresa, ¿cómo te va?
Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo te va? Ya vamos ya casi por la mitad de la bolilla, pero bueno, no importa, enganchate Sí, en la... profe, sí, disculpe. No, sin luz, profe. No estoy Ah, acelerando todavía, pero se hace sentir ya con el tema de los cortes de luz por la zona, sí, digamos. sí, seguro. Disculpe, profe. Yo cuando empecé no tenía internet, tampoco acá en mi casa, entonces puse con internet de mi celular para no perder la clase, pues no tenía, se cortaba el internet, no sé lo que está pasando. Así que igual, después yo estoy grabando la clase, le vamos a pedir al doctor Camargo que la suba, para ver lo primero que vimos. Bueno, Gracias, profe. avanzamos. Bueno, dale, de nada. Avanzamos. Busquen en su código procesal títulos ejecutivos, artículo 523 y 524, o sea, títulos, perdón, que traen aparejada ejecución. Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes: instrumentos públicos presentados en forma, instrumentos privados suscriptos por el obligado, reconocidos judicialmente o cuya firma estuviera certificada por escribano, con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo, la confesión de deuda líquida y exigible presentada ante el juez competente para conocer en la ejecución, la cuenta aprobada o reconocido como consecuencia del procedimiento establecido por el 525, la letra de cambio, factura de letra, cobranza bancaria de factura de crédito, vale o pagaré, el cheque, la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, cuando tuviese fuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio o ley especial, el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles, los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. Todos esos son títulos ejecutivos. Cuando ustedes le inician, por ejemplo, no pagan la tarjeta de crédito, va por un proceso ejecutivo. Ahí está mencionado todos los tipos que podemos iniciar por proceso ejecutivo. Y el 524 habla del crédito por expensas comunes. Constituirá título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios sujeto al régimen de propiedad horizontal. Son los que el administrador del consorcio hace una certificación, porque él tiene facultades, hace una certificación de las expensas adeudadas y las puede ejecutar. Con el escrito de promoción de la ejecución deberán acompañarse certificados de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de propiedad de copropiedad. Si este no lo hubiere previsto, deberá agregarse constancia de la deuda líquida y exigible y del plazo concedido a los copropietarios para abonarla, expedida por el administrador o quien haga sus veces. Son las expensas comunes, el certificado de deuda que expide el administrador del consorcio y establece eso, le dan a ustedes, le da al abogado y pueden iniciar un juicio ejecutivo. Bueno. Después tenemos el prepara vía ejecutiva, que está establecido en el artículo 525, y el prepara, dice el artículo, podrá prepararse la vía ejecutiva pudiendo previamente, primero, que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución, que en la ejecución por alquileres o arrendamientos el demandado manifieste previamente si es locatario o arrendatario y en caso afirmativo exhiba el último recibo. Si el requerido negase categóricamente ser inquilino y su condición de tal no pudiese probarse sumariamente de forma indubitada, no procederá a la vía ejecutiva y el pago del crédito será reclamado por juicio sumario. Si durante la sustanciación de este se probara el carácter de inquilino, en la sentencia se le impondrá una multa a favor de la otra parte equivalente al 30% de la deuda. Tercero, que el juez señale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago, si el acto constitutivo de la obligación no lo designare o si autorizare al deudor para realizarlo cuando pudiera o tuviere medios para hacerlo. El juez dará traslado y resolverá sin más trámite ni recurso alguno. Y cuarto, que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición si la deuda fuera condicional. Entonces, estos títulos que de prepara vía ejecutiva, por sí solo no tienen la fuerza de un pagaré, no tienen la fuerza de un cheque. Entonces,
se tiene que preparar, el juez tiene que dictar una resolución donde diga que ese título es ejecutable. Fíjense en el caso, en el inciso 2, en los contratos de alquileres, donde, por ejemplo, o no hay contrato de alquiler, entonces no se puede ejecutar, porque si hubiera un contrato de alquiler, se podría ejecutar. Pero en este caso no hay un contrato de alquiler, entonces hay que hacer un procedimiento previo, y si se comprueba que es el inquilino, que hay una obligación de pagar alquiler, ahí el juez lo condena y después de eso recién podemos ejecutar esa deuda por alquileres. Por eso hablamos de un prepara vía ejecutiva, porque ese documento no tiene la fuerza de los documentos establecidos en el artículo 523 y 524. Esa es la diferencia entre ambos documentos. Bueno. Vamos a la intimación de pago y procedimiento para el embargo. Vayan al artículo 531 del Código Procesal. Teresa, ¿querés leer el 531? Por favor. Sí, profe, un momentito. A ver. 531, ¿verdad? Sí, 531. Intimidación de pago y procedimiento para el embargo. Artículo 531. El juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución y se hallare que es de los comprendidos en los artículos 523 y 524 o en otra disposición legal y que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, librará mandamiento de embargo observándose el siguiente procedimiento. Fíjense Primero, ahí, Teresa, un segundito. ¿sí? Fíjense ahí que estamos hablando de títulos ejecutivos que traen aparejada ejecución, que ya avanzan con la ejecución. 523 y 524 no son prepara vía, son documentos que en virtud de ese documento ya podemos ejecutar, el juez puede ejecutar. Entonces, por eso el juez va a poder librar un mandamiento de embargo, observando el siguiente procedimiento. Seguimos ahí. Sí. 1. Con el mandamiento, el oficial de justicia requerirá el pago al deudor. Si no se pagara en el acto el importe del capital reclamado, del estimado por el juez en concepto de intereses y costas, y de la multa establecida por el artículo 528, en su caso, dicho funcionario procederá a embargar bienes suficientes a su juicio para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento. El dinero deberá ser depositado dentro del primer día hábil siguiente en el Banco de Depósitos Judiciales. Ahí te espera un ratito. Sí. Entonces, el juez libra un mandamiento de embargo. El mandamiento lo lleva el oficial de justicia. Acuérdense que el oficial de justicia es un auxiliar del juez, es el que va a dar cumplimiento con esa orden judicial, porque el juez no va a hacer la ejecución de esa sentencia, sino el que ejecuta esa orden es el oficial de justicia. Entonces, el oficial de justicia va con un mandamiento de embargo, ese mandamiento lo hacen ustedes, los abogados, lo presentan al juzgado, y el juzgado, el que firma eso es el secretario, porque el secretario es el fedatario del tribunal, entonces firma de que el juez ordenó ese embargo. Firma el mandamiento y lo entrega a ustedes los abogados. Ustedes con ese mandamiento van a la oficina de mandamiento y notificaciones del lugar donde sea el domicilio del ejecutado, lo buscan al oficial de justicia y se van con el oficial de justicia. Ese oficial de justicia llega al domicilio del deudor, le dice, mire señor, usted tiene una deuda de 500.000 pesos, va a abonar en este acto, y el señor le dice, no tengo para pagar. Entonces, eso es lo que les está diciendo el artículo. Si no pagare en el acto el importe del capital reclamado, dicho funcionario, o sea, el oficial de justicia, procederá a embargar bienes suficientes para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento. A veces, acá el último párrafo de ese inciso dice el dinero deberá ser depositado dentro del primer día hábil siguiente.
Ahí es cuando hay plata, supongamos que vinieron a mi casa, yo debía esa plata, tenía el dinero, se lo entrego al oficial de justicia. Pero si son bienes, si yo no tengo el dinero y el oficial de justicia, yo le digo, mira, no tengo los 500.000 pesos. Entonces el oficial de justicia procede a trabar embargo y dice, bueno, anota y dice, trago embargo sobre el juego de living, trago embargo sobre los 2 televisores, trago embargo sobre una condición de acondicionador de aire. Tiene que ser estimativamente el monto de la demanda. Por ejemplo, ustedes no pueden tener un embargo de 10.000 pesos y el oficial de justicia nunca va a embargar 3 aire acondicionados, 2 televisores. Tiene que ser razonable el monto del mandamiento con lo que se va a embargar. Pero lo primero, yo lo que quiero que entiendan ustedes es que lo primero que hace el oficial de justicia cuando se presenta con el mandamiento de embargo es requerirle el pago. Eso es lo primero que le pide, es requerirle el pago. Dice, señor, usted tiene una deuda de tanto, ¿tiene para pagar ahora? Si la persona le dice, no tengo para pagar, ahí vamos al segundo paso, que es trabar embargo. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos. Seguimos entonces, Tere. Sí. Profe, Dos. ¿al momento se ¿Sí? le embarga o...? Sí, en el momento se denuncia embargo. Hay veces que es embargo y secuestro y hay veces que es embargo. Esto que estamos tomando ahora, el oficial de justicia la única facultad que tiene es embargar, no secuestrar. Es embargar, decir, bueno, anoto que te embargo 2 televisores, 2 aire acondicionados, un juego de living, anoto y eso lo informa al juzgado. Pero es solo determinar qué bienes va a embargar, no es secuestro. ¿Sabes? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y llega como con una orden judicial para entrar a la casa, sería? Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento Ah, que veníamos hablando del inciso, el 531, tener en mano, Maricel, el inciso 1. Con el mandamiento, sí. el oficial de justicia, el mandamiento es el documento, es lo que por eso les expliqué antes, que ustedes son los que hacen ese mandamiento. El mandamiento es la orden judicial para que proceda a trabar embargo. Y en ese mandamiento lo hacen ustedes, el proyecto, le decimos nosotros, lo presentan al juzgado, yo lo firmo como secretaria, ustedes lo retiran, y con ese mandamiento de embargo, de pago y embargo, van a la oficina de mandamiento y notificaciones, buscan un oficial de justicia que los va a acompañar, porque él va en nombre del juez, y ahí hacen el mandamiento. Cuando están en el lugar, primero requieren el pago, si no tienen el dinero, traban embargo. Ok, profe. ¿Estamos? Gracias. Seguimos con el inciso 2, Tere. Sí. 2. El embargo se practicará aun cuando el deudor no estuviese presente, de lo que se dejará constancia. En este caso, se le hará saber dentro de los 3 días siguientes al de la traba. Si se ignorase su domicilio, se nombrará al defensor oficial previa citación por edictos que se publicarán por una sola vez. Bueno, ahí vamos otra vez, vamos despacio. Supongamos que llegan a mi casa a embargarme. Yo no estoy en mi domicilio, atiende mi hija. Entonces, ingresan y dicen, bueno, no está Sandra Barros, pero este es el domicilio de Sandra Barros. Mi hija le dejó entrar porque está bien, vienen con una orden, si no la deja entrar, el juez le faculta al juez en ese mandamiento a allanar domicilio, pueden buscar un cerrajero y abrirme la puerta. Entonces, entran, yo no estoy y traban embargo. Es obligación de que como yo soy la obligada al pago y como yo no estuve presente en la diligencia, dentro del plazo de los 3 días de trabado el embargo, me tienen que notificar a mí qué bienes me embargaron. Es una obligación que establece la ley, que es esta parte del artículo. ¿Qué pasa si se ignora el domicilio? Entonces, se nombra un defensor oficial, que es el defensor de ausente, se le llama también precitación por edictos. Si el demandado nosotros no sabemos cuál es el domicilio, se le va a nombrar un defensor oficial. Seguimos.
3. El oficial de justicia requerirá al propietario de los bienes para que manifieste si se encuentran embargados o afectados por prenda u otro gravamen, y en su caso, por orden de qué juez y en qué expediente, y el nombre y domicilio de los acreedores, bajo apercibimiento de lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Si el dueño de los bienes no estuviere presente, en la misma diligencia se le notificará que debe formular esta manifestación dentro del plazo para obtener excepciones. Aunque no se hubiese... disculpe. Sí, seguí, terminé y ahí le explico. Aunque no se hubiese trabado embargo, la ejecución continuará, pudiendo solicitar el ejecutante la medida cautelar que autoriza el artículo 534. Está bien. Bueno, acá el oficial de justicia lo que le pide es que manifieste si los bienes que se encuentran tienen embargos, tienen gravamen, porque, por ejemplo, puede ser que yo ya tenga embargado el televisor. Entonces, el oficial de justicia le pide que manifieste si esos bienes están embargados o no. Y en caso de que yo le diga, sí, ya me embargaron el televisor, la heladera o el televisor, el aire acondicionado, tengo que informarle bajo qué número de expediente, qué juzgado, qué juez estableció ese embargo. Después, si el dueño de esos bienes no está presente, supongamos que mi hermana, yo siempre pongo el ejemplo de mi hermana me prestó el aire acondicionado y viene el oficial de justicia y me embarga el aire acondicionado. Y yo le digo, pero no es mío. El oficial de justicia no puede quedarse con lo que yo digo que no es mío. Yo no le puedo acreditar que no es mío, que es de mi hermana. Entonces, para que el día de mañana no me secuestren y lo rematen, mi hermana se tendría que presentar en el proceso ejecutivo, plantear una excepción diciendo, no es la dueña Sandra Barros que es la obligada al pago, la dueña soy yo, que no tengo ninguna deuda con este actor que inicia la ejecución, el proceso ejecutivo. Entonces, para que el juez la libere y levante el embargo sobre ese aire acondicionado. Eso es lo que les está queriendo indicar el último párrafo de o el inciso 3, la última parte del inciso 3, cuando dice, si el dueño de los bienes no tuviese presente, en la misma diligencia se le notificará que debe formular esta manifestación dentro del plazo para oponer excepciones. Bueno, estamos entonces. Otra cosita, yo les estoy dando puntos específicos de cada tema, lo que me parecen más importantes. A ver. Acá, otro artículo que me parece importante y márquenlo en su código procesal es el 541, ampliación posterior a la sentencia. Les leo, si durante el juicio, pero con posterioridad a la sentencia, vencieren nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede, la ejecución podrá ser ampliada pidiéndose que el deudor exhiba dentro del 5º día los recibos correspondientes o documentos que acrediten la extinción de la obligación, bajo procedimiento de hacerse extensiva la sentencia a los nuevos plazos y cuotas vencidas. Supónganse ustedes que firmaron varios pagarés. Un pagaré con fecha de vencimiento el 10 de septiembre, otro con fecha de vencimiento el 10 de octubre, otro el 10 de noviembre, el 10 de diciembre. Me inicia Teresa la ejecución por los pagarés que están vencidos. Ustedes, hoy cuando hablamos de los requisitos de admisibilidad, tienen que estar vencida la deuda. No pueden ejecutarme algo que no está vencido. Entonces me va a poder ejecutar agosto, septiembre y octubre. Noviembre no me va a poder ejecutar. Pero supongamos que en septiembre y octubre el juez dictó la sentencia, una ejecución, dictó la sentencia en el proceso ejecutivo y me condenó a pagar esos 2 pagarés. Ustedes pueden ampliar esa sentencia cuando vence, supongamos el 11, el 10 vence de noviembre, el 11 pueden presentarse con ese documento y decirle, señora juez, amplíeme la sentencia porque venció este documento. Lo único que ustedes tienen que informar cuando inicien el proceso ejecutivo es que tienen documentos a vencer. Hasta los pueden presentar, nada más que ejecutarlos van a poder ejecutar a los vencidos. Los otros van a poder ir ampliando y agregando.
Dice, sigo con el artículo del 541. Si el deudor no exhibiese recibo o documento que fueran reconocidos por el ejecutante o no se comprobase sumariamente su autenticidad, será efectivo el apercibimiento sin recurso alguno. En cada caso de ampliación deberá cumplirse con la intimación de pago. O sea, por estos documentos de noviembre tengo que volver a hacer un mandamiento e intimar al pago. Lo dispuesto en este artículo y en el anterior regirá también en las ejecuciones por cobro de alquileres y expensas comunes. La facultad que otorga este artículo no podrá ser ejercida una vez terminada la tramitación del juicio, una vez que está archivada la causa. Otro artículo que me parece importante es el 542, que establece que la intimación de pago importará la citación para oponer excepciones, o sea, una vez que ustedes van con el mandamiento, intiman el pago, ahí empieza a correr el plazo para oponer las excepciones, debiendo dejarse al ejecutado copia de la diligencia, siempre con el mandamiento va la demanda, el juicio ejecutivo, la demanda de juicio ejecutivo y el título, el documento base en el cual ustedes, por el cual ustedes van a ejecutar esa deuda. Siempre. No va solo el mandamiento, va la demanda, el proceso ejecutivo que ustedes iniciaron y el título que da origen a ese proceso ejecutivo. Debiendo dejarse al ejecutado copia de la diligencia, del escrito de iniciación, o sea, de la demanda, y de los documentos acompañados. Las excepciones se propondrán dentro de los 5 días, en un solo escrito, conjuntamente con el ofrecimiento de pruebas. O sea, ustedes plantean la excepción y ofrecen las pruebas. Deberán cumplirse en lo pertinente los requisitos del 330 y 356, o sea, de la demanda y la contestación, en cuanto determinándose con exactitud cuáles son las excepciones que oponen, ustedes tienen que decir qué tipo de excepción oponen. La intimación de pago importará el requerimiento para que el deudor, dentro del plazo establecido en el párrafo segundo de este artículo, constituya domicilio bajo perseguimiento de lo dispuesto por el 41, o sea, que se lo declare rebelde. No habiéndose opuesto excepciones dentro del plazo, o sea, de los 5 días, el juez, sin sustanciación, pronuncia la sentencia de remate, dicta la sentencia. Usted, aunque no, supongamos que un cliente viene y le dice, doctora, me llegó este mandamiento de embargo, me embargaron mi sueldo. Ustedes tienen que presentarse en el expediente, constituir domicilio legal, tienen que hacer su formal presentación. Si ustedes no lo hacen, se puede declarar la rebeldía de su cliente. Aunque a su cliente le embarguen el sueldo, porque correspondía que le embargue, y aunque su cliente ustedes no puedan plantearle una excepción, igual se tienen que presentar y manifestar cuál es su domicilio legal, cuál es el domicilio real, cuál es el domicilio electrónico en el Chaco que tenemos la obligación ahora, para que no lo declaren rebelde. Después, el 504 establece todas las excepciones que pueden plantear, la de incompetencia, la de falta de personería, la de litispendencia, la de falsedad o inhabilidad de título, la prescripción, el pago documentado, que puede ser total o parcial, la compensación de crédito, la quita, la espera, la remisión, la novación, la transacción, la conciliación o compromiso documentado y la cosa juzgada. Esos artículos, o esas excepciones establecidas en este artículo, son todas las excepciones que ustedes pueden plantear, las únicas excepciones, son a modo taxativo, establece el código, las únicas excepciones que ustedes pueden plantear cuando le inician un juicio ejecutivo a su cliente. ¿Cuál es el trámite? El 547. El juez desestimará sin sustanciación alguna las excepciones que no fueran de estas autorizadas por el 544 o que no se hubieran opuesto en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les haya dado. En este mismo acto dictará sentencia de remate. Si se hayan cumplido los requisitos pertinentes, se da traslado de la excepción. Si supongamos que el planteo de la excepción está perfecto, está en término, plantearon en 5 días, ofrecieron las pruebas, está claro cuál es la excepción que ustedes plantean, si es así, el juez de esa excepción le corre traslado a la parte actora.
al ejecutante sería, por 5 días, quien al contestarlo ofrece las pruebas de que intente valerse. No se dará declaración especial previa acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones. Producida la prueba al 550, vamos al 550. Producida la prueba, se declara clausurado el periodo correspondiente y el juez pronuncia sentencia dentro del plazo de 10 días. 551, sentencia de remate. La sentencia de remate solo podrá determinar que se lleve adelante la ejecución, todo en parte, o el rechazo de esa ejecución. En el primer caso, el ejecutado que hubiera litigado sin razón valedera o obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o sea, con excepciones que sabía que iba a perder y las planteó igual, o cualquier manera hubiese demorado injustificadamente el trámite, se le impone una multa a favor del ejecutante, que será fijado entre un 5 y un 30% del importe de la deuda. Bueno, esto ya no es tan importante. Lo importante es que una vez que plantea las excepciones, se corre traslado a la otra parte para que conteste el traslado de la excepción, ofrezca las pruebas. Después de eso, el juez dicta sentencia de trance y remate, que es la establecida en el 551. Puede decir el juez, llevar adelante esa ejecución que ustedes plantearon, porque le desestimó la excepción, o puede decir que se va a llevar adelante esa ejecución en forma parcial. Supongamos que yo le planteé una excepción de pago parcial documentado. Me reclamaban una deuda de 100.000 pesos y yo demandado planteé una excepción de pago parcial documentado y acredité que pagué 60.000 pesos. Entonces, la ejecución va a ir por el saldo, por los 40.000 pesos que quedaron sin pagar. Y por último, para terminar con esta bolilla, el juicio ordinario posterior, está en el artículo 553. Cuando fuera la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario una vez cumplidas las condenas impuestas. O sea, una vez que hay sentencia en el juicio ejecutivo, tanto el ejecutante, o sea, la parte actora, como el ejecutado, pueden promover un juicio ordinario, una vez que se cumple con la condena impuesta. Toda defensa o excepción que la ley no fue admitida en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en este juicio ordinario. No corresponde el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, o sea, si el ejecutado después de este juicio ejecutivo quiere plantear un juicio ordinario posterior, pero nunca presentó una excepción cuando correspondía, no puede plantear este juicio ejecutivo respecto de las que legalmente puede deducir, ni para el ejecutante en cuanto a las que se hubiera allanado. Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de ejecución. La falta de cumplimiento de las condenas impuestas podrán ser opuestas como excepción de previo y especial pronunciamiento. El juicio ordinario promovido mientras se sustancia el ejecutivo no produce la paralización de este último. A ver, ¿qué quiere decir este 553? Ustedes, en el juicio ejecutivo, está acotado a la defensa de su cliente, está acotado a las excepciones que están establecidas en el 544. Ustedes no se pueden salir de estas excepciones. Ustedes quieren defender a su cliente, no pueden salirse de esto. Ha pasado casos donde le falsifican la firma a alguna parte. Entonces, ustedes no podían plantear una excepción para demostrar que esa firma era falsa. Se les condenó a la ejecución, el juez dio lugar a la ejecución, dictó la sentencia de remate y después de esa sentencia de remate ustedes pueden plantear un proceso ordinario, un juicio ordinario, donde demuestren que esa firma no es la de su cliente, que esa firma no fue hecha de puño y letra por él a través de una pericial caligráfica, pero eso lo pueden hacer a través de un proceso ordinario posterior. Entonces,
Cuando ustedes no tienen herramientas para defender a su cliente porque no están dentro de las excepciones previstas, pueden ir por un juicio ordinario posterior. Pero ojo, tienen que plantear alguna excepción, aunque no le hagan lugar a la excepción, para después poder plantear un juicio ordinario posterior. ¿Cuál es el beneficio de poder plantear este juicio ordinario posterior? Que en el juicio ejecutivo es muy acotado lo que ustedes pueden hacer, la defensa que ustedes pueden interponer para su cliente. Entonces, este juicio ordinario lo que hace es habilitarle a que ustedes ofrezcan más pruebas, ¿sí? Y puedan demostrarle al juez que esa ejecución no estaba bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, acá vamos por terminada la bolilla. Me parece que no es tan difícil, yo les fui marcando los artículos, así que vuelvan a marcar su código procesal, estudien con el Código Procesal de la Nación, esos artículos que yo les mencioné, y van a andar bien con esta bolilla de proceso de ejecución. La próxima clase, no sé si Teresa, yo te escuchaste, porque contaste un poquito más tarde, la próxima clase vamos a ver bolilla 15, que son medidas cautelares, que es la clase del 3 de noviembre, y la última clase va a ser la clase del 10 de noviembre, donde voy a hablar de la bolilla 16 y 17, que son los procesos especiales, ¿no?